los ministros que llaman por teléfono diciendo, y a lo mejor a Balbín lo llaman mañana diciendo, oye, que se acabó la clave, que estos señores han dicho unas cosas que quién sabe. O sea que si ve la barba... En teoría, don José Luis Balbín había sido considerado uno de los periodistas más afín al gobierno socialista de don Felipe González y don Alfonso Guerra. Sin embargo, a raíz de su destitución como director de informativos a finales de 1983, ya no estaba tan claro, aunque había seguido presentando el programa La Clave. En 1985, a poco de que acabara el año, corría el rumor de que el programa La Clave iba a ser retirado a partir del año siguiente. Que La Clave se acababa con el fin de año y no es que yo lo diera a entender, sino que todo puede ocurrir, que es otra cuestión. Nos queda el programa de la semana que viene, pero lo cierto es que en este momento no sabemos absolutamente nada. La Clave, José Luis, había caído muchísimo la audiencia, no tenía ningún interés, y a José Luis, más que un programa de televisión española, parecía un programa personal de él, lo cual no podía admitir una televisión pública que aquello se convirtiera desde zona reservada o zona privada. Ya estaba previsto en el cambio de trimestre que La Clave no continuaría. Creo que yo contribuí, siendo Calviño director general, a que fuera el director de televisión. Contribuyó también a que yo era un traidor, decía. Yo es un traidor porque lo hemos metido nosotros. Yo era, por lo visto, me había metido ellos según ellos. Me había metido ellos y nos ha traicionado. Y digo, pero ¿en qué he traicionado yo esto? Si está... Su último programa, don José Luis Balbín, decidió dedicarlo al cambio de opinión del PSOE con respecto a la OTAN. La dirección de Televisión Española consideró que ese cambio era una maniobra del señor Balbín, unilateral, para atacar al gobierno, y decidió suprimir el espacio. Un programa que el señor Balbín acabó haciendo de todas maneras, aunque no fuera emitido por Televisión Española, desde un hotel, y que sí fue emitido desde la radio privada. Y ya fue, sin ocultarlo, un programa abiertamente opositor al gobierno socialista. Es evidente que esta no es la clave de Televisión Española, esto es sencillamente la clave. Quien nos ha visto y quien nos ve. En esta situación no nos vimos ni siquiera con el régimen anterior. Esto es una cosa... Deciden, no sé si lo decide el gobierno, el señor que entonces dirigía, que era el señor Calviño o lo que fuera. Sí. Creo que nunca ha pasado que se suprima un programa y el programa se haga. Sí. En un hotel en este caso, y creo que con el público vamos a todo lleno. Fue el programa, yo creo, de más audiencia de televisión, de La Clave, porque se hizo en un hotel en el Palace, que nos acogió, pero estaba toda la plaza de Neptuno y toda la plaza de las Cortes llena de gente. O sea, la gente estaba en la calle, y en toda la calle estaban cámaras de televisión, de radio, de todo, sacando todo aquello, y salió en toda España. O sea, yo creo que fue más visto el programa de represalia que el otro, exactamente. Aunque el señor Balbín fue respaldado desde el sector político, no lo fue tanto desde el sector mediático, porque para los periódicos, tanto para el ABC, como para el diario El País, como para el periódico Diario 16, el señor Balbín había sido cómplice de esa televisión española con la que ahora rompía. Mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo puede tener la cara dura el señor Calviño de decir eso cuando es recientísima la suspensión de un programa como La Clave, que para mucha gente era el único programa de debate de televisión? ¿Qué tiene que decir eso? Pues algo tan sencillo como que no responde a ninguna de las razones invocadas por ti, Mercedes, ni de manipulación, ni de imposición, ni de veto, sino que ese programa, como tantos, en el ciclo de una televisión, tu programa terminó en un determinado momento, otros muchos han terminado, cumplió su ciclo, y los responsables, no el director general, los responsables de programación entendieron que ese programa había cumplido su ciclo. La mayoría de la prensa, no obstante, no apoyó precisamente al señor Balbín. En el editorial del director del Diario 16, don Pedro J. Ramírez, se leía: Balbín ha intentado constituirse en mártir de la política de televisión, a cuya consolidación contribuyó de forma entusiasta, pero se le ha visto el plumero. Aún más duro fue el editorial del director de El País, don Juan Luis Cebrián. La cancelación del espacio televisivo La Clave, registrado a nombre propio por José Luis Balbín, como si se tratara de un bien personal o de un invento, y la posterior suspensión de su último programa, han permitido a los actores de este sainete desplegar ante la opinión pública todas las megalomanías imaginables. Nadie ha explicado las auténticas razones por las que Balbín, que hacía un programa de debate y fue un pésimo director de los servicios informativos de TVE, tras la victoria del PSOE, cortó su miel con los socialistas y se enemistó con sus antiguos protectores.
A lo largo de varios años, José Luis Balbín convirtió la clave en un interesante foco para la discusión de temas políticos, ideológicos, sociales y culturales. Aquello funcionó hasta que su identificación personal con el programa le llevó a retener las funciones de presentador del mismo, mientras desempeñaba al mismo tiempo la tarea de director de los servicios informativos. Un buen director no hubiera hecho eso nunca, y un buen presentador tampoco. A eso, y a una considerable falta de respeto a los televidentes, habría que atribuir la decisión final de armar la gorda en su último programa, cambiando de tema y de invitados para poner en aprietos al gobierno. Así que la reacción de los directivos de Televisión Española ante el desafío balbiniano ha logrado convertir al locutor Balbín en un héroe de la libertad de expresión. Al señor Balbín no le hizo demasiada gracia que el señor Cebrián se refiriera a él como locutor y no como periodista. Cebrián sabe muy bien que yo no soy locutor, no solo porque sí que lo sería pésimo, sino porque pertenecemos a la misma promoción de periodismo, aunque yo acabaría normalmente... Cebrián sabe muy bien que yo no soy locutor, no solo porque sí que lo sería pésimo, sino porque pertenecimos a la misma promoción de periodismo, aunque yo acabara normalmente en junio y él tuviera que esperar un poco más. Tampoco puedo creer que se deba al hecho de que yo fuera elegido y no designado delegado por votación de todos los alumnos, primero organizador de un amago de huelga en la Escuela Oficial de Periodismo y editorialista del Pueblo de entonces y no redactor, sin necesidad de avales paternos. Quizá eso por buscarle un enlace a la historia. Quizá yo había sido compañero de curso de Juan Luis Cebrián. Y la verdad es que el pobre, y digo pobre entre comillas, Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente, no tenía no destacaba mucho en aquel curso. Luego destacó mucho más que nosotros. Hasta entonces no tenía mucho éxito. Tuvo que repetir incluso curso. El padre, Vicente Cebrián, se enchufó a su hijo en Pueblo. O sea, es una historia desagradable por un lado y por otro graciosa. Usted es hijo de Vicente Cebrián, que fue periodista y llegó a ser director del diario Arriba. Pero ¿cuándo decidió usted que iba a ser periodista? ¿No fue influido exclusivamente por la profesión de su padre? Yo hacía periodismo, me gustaba escribir, hacía periodismo estudiantil. Mi constante es ser periodista. Soy periodista y voy a ser periodista y moriré periodista. Después de eso, el señor Balbín rompería totalmente con el PSOE y se integraría en la creación de Izquierda Unida, en cuyo registro figura como uno de los fundadores. Sin embargo, duró poco en la órbita de Izquierda Unida y acabaría más bien cerca del Partido Popular años después. Sí, señora presidenta. ¿Qué razones justifican la desaparición de la clave de la programación de Radio Televisión Española? Lo resumiría en una sola frase. Había cumplido su ciclo.